Muy amados hermanos en el Señor y en el corazón de la Virgen María, nuestra Madre. Propone la Iglesia hoy en nuestra consideración un fragmento del Evangelio de San Juan, en el cual se nos narra el conocido episodio del milagro de la multiplicación de panes y peces. Unos cuantos panes, unos poquísimos peces, a una enorme multitud de personas. Así pues, y por lo tanto, hoy nos toca comentar acerca del referido milagro que, por otra parte, todos conocéis. Nos cuenta el texto sagrado como el Señor, habiendo subido a un monte y siguiendo, como era costumbre, por una inmensa muchedumbre que quería oírle y aprovecharse de sus milagros, pues como ya habían transcurrido varios días, el Señor, compadecido de aquella gente que no llevaban alimentos y que parece estaban hambrientos, pues le pregunta a Felipe: ¿cómo haremos para ir a comprar alimentos para toda esta gente? Dice el texto que esa pregunta se la hizo a Felipe pues simplemente para probarlo, porque en realidad de verdad la pregunta no tenía ninguna lógica, porque ¿dónde iban a comprar alimentos? En medio del campo, un pueblo cercano y para tantísima gente. Por eso Felipe le contesta: maestro, eso que me haces, la pregunta que me haces, es un disparate, porque ni 200 denarios siquiera, 200 denarios en aquella época era una cantidad astronómica, harían falta para comprar siquiera alimentos para que cada uno comiera algo, aunque fuera poco, con tanta gente como nos sigue. Y entonces se acerca Andrés, dice el texto, el hermano de Pedro, y dice: maestro, aquí hay un jovenzuelo que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero claro, ¿qué es eso para tanta multitud? 5 panes de cebada. Muchísima gente. Bueno, en realidad hoy nadie sabe lo que son los panes de cebada. Yo sí lo sé, porque cuando era jovencito, el tiempo en España de la Guerra Civil, pues los que alguna vez éramos afortunados, cosa que no ocurría con frecuencia, podíamos comer pan de cebada y poco, que no es precisamente muy agradable, incluso pan de centeno, y muy poco, porque en realidad teníamos que comer a veces, pues había tanta hambre, pues eso, pues desperdicios de habas crudas, o las mondas de naranjas peladas, no las naranjas, sino las mondas de naranjas, y con eso nos conformábamos. Yo recuerdo incluso yo cuando era jovencito, éramos chavales, y alguna vez, como con extraordinaria, nos daban una onza de chocolate, y nos la comíamos como los ratoncitos dicen que se comen el queso o las cosas semejantes, pero así, rollíamos la onza de chocolate así por la punta, poquito a poquito, para que nos durara mucho tiempo. Pues nos parecía aquello exquisito y no queríamos que se acabara, y no había otra cosa. Así que 5 panes de cebada y 2 peces para tanta gente. Así que vamos pues a comentar hoy ese espectacular y maravilloso milagro. Pero ¿cómo se me ocurre a mí decir milagro espectacular y milagroso, cuando los milagros han sido, ¿cómo se dice? Sí, desmitologizados? Sí, claro, y yo soy viejo y la verborrea de los teólogos nuevos me resulta muy difícil de aprender. Desmitologizados. Pero pues bueno, pues si alguno de vosotros no sabe lo que significa eso, pues eso significa sencillamente que una realidad que pretende ser explicada por motivos o criterios o medios sobrenaturales, en realidad puede ser fácilmente explicada por medios puramente naturales, porque no tiene nada de sobrenatural. Eso es lo que quiere decir desmitologizado. Y este milagro en concreto, la multiplicación de los panes y de los peces, pues es uno de los más desmitologizados. Pero no hace tanto tiempo, hace poco tiempo, era un mes o 2 meses, no sé, poco tiempo, el mismo Santo Padre explicaba este milagro diciendo que en realidad no había sido un milagro de multiplicación de comida,
pero había sido un milagro sencillamente de un problema de distribución. Nuestro Señor indujo en la gente un sentimiento de cooperación, de elaboración, de cooperar con los demás. Entonces consiguió que cada uno lo que llevaba como que compartiera con los demás y distribuía con los demás, y así entre lo que llevaban pues hubo alimentos para todos, incluso sobró mucha comida. Esta explicación aparentemente sencilla, que todo lo atribuye a un problema de distribución de comida, la gente se distribuyó y compartió lo que llevaba y con eso se arregló el problema, pues tropieza con serios problemas que hacen difícil, por no decir imposible, la explicación del Santo Padre. Así que con todos los respetos y reverencia que se merece el Santo Padre, hemos de decir que su explicación no puede satisfacer por diversas razones que son indiscutibles. En primer lugar, porque entre aquella multitud sencillamente no había nada de comida. El texto lo dice expresamente: maestro, aquí lo único que hay es un jovenzuelo que lleva 5 panes de cebada y 2 peces, y no hay otra cosa. ¿Y qué hacemos con eso para tanta gente? De manera que el texto dice bien expresamente que allí no había comida, que eso es todo lo que había. Y por otra parte, para comprender la dificultad de la explicación, no hay más que hacerse una idea y aplicarla, por ejemplo, a lo que es, o lo que han sido y lo que siguen siendo, los campos de refugiados, en los que multitudes inmensas de pobres desgraciados se mueren de hambre. En medio de esos campos de refugiados, donde tanta gente pasa hambre, hablar de que todo es problema de distribución, bastaría con que alguien se levantara y dijera, hay una especie de podium, y dijera: señores, hermanos, distribúyense cada cual lo que lleven. No lleva nadie nada. Lo único de lo que está provisto cada uno es de una cantidad enorme de hambre. Díganselo, o a los campos de refugiados, o a los campos de prisioneros, o a ciertos lugares y regiones del planeta, del mundo, en los cuales la gente se muere de hambre, y acerca de los cuales el mismo Santo Padre advierte que efectivamente en esos lugares hay multitudes que se mueren de hambre. Y en esos lugares donde falta de todo, hablar de problemas de distribución sería una broma. Por eso digo, y si por otra parte todo era problema de distribución de lo que la gente llevaba, y en cuanto se soltó a la gente a que colaborara y cada uno hiciera partícipe de lo que llevaba a su vecino, si eso era así, ¿cómo era posible que después de comer hasta saciarse 5.000 hombres, más mujeres y niños? Porque los textos paralelos, porque este milagro lo cuentan los 4 evangelistas, y los textos paralelos añaden detalles adicionales. Los textos paralelos dicen que cosas que además no son necesarias de decir porque quedan bien expresas, porque si eran 5.000 hombres y sin contar las mujeres y niños, y es natural que si de aquella multitud iban 5.000 hombres, no habrían de faltar nunca las mujeres y los niños, y probablemente en cantidad mayor que los hombres, porque es lo normal y es lo que siempre sucede, como todos sabemos. De manera que si después de comer más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y niños, según el mandato del Señor, se recogieron los sobrantes y se juntaron 12 canastas de los restos de comida que sobraron, si después de comer tanta gente sobraron 12 canastas de comida, hemos de imaginar que aquella gente iba cargada hasta los topes de comida.
Yo me imagino que llevarían alguna caravana de camiones de abastecimiento, porque para caber tantas miles de personas y al final sobraran 5 canastas, decidme vosotros, hermanos, la cantidad de comida que haría falta. Lo que yo digo, varios camiones, bueno, en aquel tiempo no existían todavía los camiones, pongamos carros, varios carros cargados de abastecimientos, pero hasta los topes. Y entonces, ¿cómo se puede decir que aquella muchedumbre iba desprovista, que llevaban varios días sin comer y que se morían de hambre? Pues resulta, por eso digo que lo que se desprende del texto no casa muy bien con la explicación del Santo Padre. Con todo el respeto digo que le debemos al Santo Padre, pero no encaja. Por eso, efectivamente, luego, si aplicamos, si se trata de hablar de los milagros de Jesucristo y tratamos, como ahora se dice, desmitologizarlos, la cosa nos resulta bastante difícil, pero bastante difícil. Decidme vosotros, amados míos, hermanos queridos, muy amados, decidme vosotros cómo aplicamos la solución de problemas de distribución al milagro de las bodas de Caná. Faltó vino. Y había allí, pues como era costumbre entre los judíos, unas tinajas enormes, que según dice el Evangelio eran bastante grandes, donde cabía agua, como era costumbre, la purificación de los judíos antes de comer, que si las manos, que si los pies, etcétera, etcétera. Y estaban vacías. Tinajas muy grandes. El Evangelio da el texto de cabida de tales tinajas. Y dice el texto que Jesús mandó que se llenaran de agua, que después la llevaran a probar al mayordomo, al director del convite, del banquete de bodas que se estaba celebrando. Y el mayordomo pudo comprobar que se trataba de un vino de primera calidad. Pero ¿cómo explicamos que la conversión de aquella agua, una gran cantidad de agua, en vino de la mejor calidad, era todo un problema de distribución? Habían también otra caravana de vinos que llegaba, pero que no había llegado a tiempo, pero que llegaron corriendo ante los avisos de los criados que faltaba vino para proveer. O es que se trata, puesto que se trata de un problema de distribución o de cooperación entre los asistentes, o es que resulta que los asistentes llevaban cada uno sus botellas de vino o algo parecido y las reunieron todas, y entonces se reunió bastante vino y sobró vino en abundancia. En fin, podemos suponer, hermanos, ¿para qué vamos a suponer hipótesis absurdas? Que estas explicaciones no tienen sentido. Es que nos empeñamos en explicar lo natural con criterios o explicaciones o procedimientos puramente naturales, y claro, las dificultades crecen en el número. Lo que se trata de explicar un milagro por métodos naturales, y tal explicación resulta mucho más milagrosa que el milagro que se trata de explicar por medios naturales. ¿Quién nos va a decir a nosotros, por ejemplo, cómo podemos explicar que el milagro, por ejemplo, de la resurrección de Lázaro? Llega Jesucristo a la tumba de Lázaro y dice, quitar la piedra. Dice, maestro, si quitamos la piedra, el cadáver, que ya está hediondo y podrido, va a exhalar mucha peste. Imaginemos lo que es un cadáver 4 días después de enterrado. Quien más o menos ha tenido ocasión de ver un cadáver ya en plan de corrupción, podrá darse idea de lo que es un cadáver después de 4 días de estar enterrado, como era el de Lázaro. 4 días enterrado, quitar la piedra. Y aquí no van a aplicar criterios de distribución de mercancías, ni tampoco el milagro por sugestión o de la magia. Alguna vez el Santo Padre también alude a la magia, eso sí, para excluirla, por supuesto,
pero a la luz de la magia. Ni magia, ni sugestión, a ver qué sugestión cabe, o qué magia cabe, o qué problema de distribución cabe en mandarle a un cadáver de 4 días que ya está en plan de corrupción, es decir, Lázaro, levántate y sal de la tumba. A ver cómo explican ustedes eso. Y ese milagro lo presenciaron muchísimas personas, amigas y enemigas. En mayor número los enemigos que los amigos, de lo cual dieron fe. ¿Y quién me dice a mí, por ejemplo, quién podría convencer a aquella pobre mujer que salía del pueblo llamado Naín, acompañada de familiares y amigos, detrás del cadáver de su hijo único, de 12 años, que se había muerto, que lo iban a enterrar? Aquella madre desconsolada, cada cual que se ponga en el papel de esa madre. Desconsolada, hijo único, ella era viuda. Llevaban la pobre criatura, la llevaban a enterrar en unas parihuelas como era costumbre. Y Jesús, que entraba al pueblo, seguido de su comitiva, pues se encuentra con la comitiva que salía. Se encuentran y silenciosamente las dos comitivas, ante algún gesto de Jesucristo, se detienen. Dice el texto que nuestro Señor se sintió conmovido al ver llorar a aquella pobre mujer. ¿Y cómo podemos imaginarnos con qué sinceridad, y con qué verdadero dolor, y con qué profunda lástima lloraría aquella mujer? Sobre todo las madres que se pongan en el papel, y verán que fácilmente lo comprenden. Hijo único de 12 años, y ella viuda, se quedaba sola. ¿Cómo lloraría aquella mujer? Y con qué profundidad y dolor y compasión nuestro Señor se sentiría conmovido. Entonces se dirige a la pobre mujer, le dice, y lo primero que le dice: mujer, no llores, no llores. Eso es lo primero. Entonces se dirige al cadáver del crío y le dice: niño, levántate y anda. Y ahora apliquen ustedes aquí problemas de distribución de mercancías, problemas de sugestión, problemas de magia, el que quiera que se ponga. Que llame a los mejores magos del mundo o a los mejores prestidigitadores del mundo que vengan a explicarlo. O si no, que nos expliquen por esos mismos procedimientos de rebajar lo sobrenatural a lo natural y explicarlo por trucos o procedimientos puramente humanos, que nos expliquen las curaciones de nuestro Señor a distancia. Llega aquel hombre importante, dice el texto que era un reblo, era un personaje muy importante, y le dice: maestro, mi hijo está a punto de morir, vengo a pedirte por piedad que lo cures. Le dice Jesús: iré a tu casa y lo curaré. Le dice el hombre: maestro, yo soy un personaje, tengo a un hombre bajo mis órdenes. Le digo a uno que haga una cosa y la hace, le digo a uno que vaya y va, y yo no soy digno de que tú vayas a mi casa, no soy digno de tal cosa. Tú eres demasiado para ir a mi casa. No, y no necesitas tampoco hacerlo. Puedes curar a mi hijo desde aquí. Jesucristo dice: oh, grande es tu fe. No he visto a nadie en Israel que tenga tanta fe. Vete, que tu hijo está curado. A ver, tío, vuelvo a decir lo mismo. Y no es la única curación que hace el Señor a distancia. Que nos expliquen por sugestión, o por magia, o por lo que sea, estos milagros de nuestro Señor. O si no, que nos expliquen el milagro de Jesucristo andando por encima de las aguas en una noche de mar embravecido, mientras los discípulos navegaban en su bote con gran dificultad, con un viento contrario, y lo ven llegar por encima del agua y lo confunden con un fantasma. En fin, ¿para qué vamos a seguir? En realidad, de verdad, todas estas cosas todos estos intentos tienden a sugerirnos que de lo que se trata es de diluir lo sobrenatural en lo natural. Cuesta trabajo admitir la existencia de lo sobrenatural. El hombre
dispuesto a considerarse a sí mismo como autosuficiente, que no necesita a nada ni a nadie, que se basta a sí mismo, no quiere reconocer la necesidad de Dios. Entonces lo sobrenatural no existe. El mundo de lo de arriba queda reducido al mundo de lo de abajo. Y no nos damos cuenta de la miseria, de la desgracia y de lo tremendo que este intento supone. Esa es la verdad, diluir lo sobrenatural y lo sobrenatural.